Buenos días, mi nombre es Pablo Coronel y voy a presentar el análisis de noticias referente a la materia de Derecho Internacional Público 2. Rápidamente les voy a explicar cómo se va a dividir este análisis. La primera parte es analizar los hechos relevantes de la noticia. La segunda parte es analizar los temas de la lectura referente. Y finalmente tenemos que eh, presentar qué elementos de la lectura se pueden apreciar en la noticia, ¿sí? Sin más preámbulos, empezamos rápidamente. Mi noticia tiene como fuente Amnistía Internacional con fecha 8 de abril del año 2019 dentro del tiempo preestablecido para presentar la noticia. Y nos dice en su encabezado, Libia, deben protegerse las vidas civiles en la ofensiva de Trípoli. Un resumen rápido de la noticia es que ha aumentado el temor a nuevos derramamientos de sangre de civiles a medida que se intensifican a las afueras de Trípoli los combates entre el autoproclamado Ejército Nacional Libio, liderado por el general Khalifa Haftar, y las milicias alineadas con el Gobierno de Acuerdo Nacional de Libia. Sí, aquí entra un punto también importante, eh, que ya lo veremos más adelante. ¿Por qué? Es que según el Ministerio de Salud del gobierno concede en la capital de Trípoli al menos 25 civiles han fallecido y más de 80 personas han resultado heridas a partir de la avanzada del general Haftar. Y también un punto importantísimo es que 4 de esas personas eran trabajadores médicos. Y aquí nos hace un pequeño resumen de lo que es el derecho internacional humanitario y nos dice que todas las partes en el conflicto tienen la obligación de proteger a la población civil. Eso es un tema fundamental. Deben distinguir en todo momento entre civiles y combatientes y a los ataques contra civiles y personal e instalaciones médicas están absolutamente prohibidos. Hasta aquí llega los hechos relevantes de la noticia. La noticia era mucho más largo, pero estos son los hechos relevantes de la noticia. Perfecto. Ahora podemos proceder a la segunda parte. La segunda parte es resumir brevemente los temas de la lectura. Para esta lectura, para este análisis, escogí dos lecturas que estaban dentro del sílabo. La primera lectura era los ámbitos de aplicación del derecho internacional humanitario y la segunda lectura era el conflicto armado no internacional. Vamos con la primera lectura de Juan Hernández Pastor, que, bueno, ya nos saltamos la definición de derecho internacional humanitario porque ya la dijimos previamente en la noticia, ¿sí? Y nos vamos directamente a los ámbitos de aplicación. En el ámbito de aplicación material, como ya saben, para que el derecho internacional humanitario reconozca un conflicto, tiene que ser de carácter internacional o de carácter no internacional. Conflicto armado internacional o conflicto armado no internacional. ¿Sí? Y en este sentido, la Carta de las Naciones Unidas y los convenios de Ginebra hicieron un cambio fundamental, ya que introdujeron en sus nuevas disposiciones eh, establecer una prohibición general, bueno, por la parte de la Carta de las Naciones Unidas, estableció una prohibición general al respecto de la amenaza o el uso de la fuerza entre Estados, mientras que los convenios de Ginebra reemplazaron el concepto de guerra por el de conflicto armado internacional. ¿Sí? Es por eso que la adopción del artículo 3 común a los 4 convenios de Ginebra marca un hito en este sentido y determina cómo se va a tener que regir un conflicto armado no internacional. Listo. El siguiente tema, el siguiente ámbito de aplicación va a ser el ámbito de aplicación material. ¿Qué nos quiere decir? El ámbito de aplicación, perdón, el ámbito de aplicación personal. El ámbito de aplicación personal, como ya sabemos, el de carácter o de índole internacional va a ser entre estados y los conflictos armados no internacionales van a tener que ser eh, con grupos dentro de un mismo estado. Y aquí, dentro de esta parte de la lectura, nos, nos ponía todos los grupos que podían estar. Dentro de ellos estaban los estados, los grupos armados organizados, entre otros. Eh, Podemos después el ámbito de aplicación temporal. El ámbito de aplicación temporal
nos habla acerca de tres tipos, de tres categorías de normas. Tres categorías de normas que se van a aplicar. La primera es aplicable independientemente de la participación del Estado obligado en un conflicto armado. El segundo abarca desde el inicio de las hostilidades entre las partes hasta el cese efectivo de las mismas. Y un tercer grupo en el cual se va a contar desde el inicio de un conflicto armado hasta el cumplimiento de sus objetivos, que los objetivos pueden ser diferentes. Rápidamente pasamos al ámbito de aplicación espacial. El ámbito de aplicación espacial nos dice dónde es aquellos lugares que pueden ser utilizados por las partes para, para el planeamiento y puesta en práctica de las hostilidades. No tenemos que confundirnos con el teatro de guerra, donde el teatro de guerra es donde se van efectivamente a atacar, ¿sí? Hasta aquí llegan los ámbitos de aplicación del derecho internacional humanitario. Ahora procedemos a pasar al texto de Salmón, que nos habla acerca del conflicto armado no internacional. El conflicto armado no internacional, como ya lo vimos muy vagamente, nos habla que nos explica la diferencia circunstancial entre un conflicto armado internacional y un conflicto armado no internacional, donde nos dice principalmente que la diferencia radica entre las personas o los grupos que se van a enfrentar. Por un lado, el conflicto armado internacional se van a enfrentar estados, y en un conflicto armado no internacional se van a enfrentar grupos de un mismo estado. ¿Sí? Sí, entonces el verdadero carácter diferenciador entre el conflicto internacional y el interno es la calidad de los sujetos que se enfrentan. También vamos a ver que existe una diferencia entre el conflicto armado de carácter no internacional y tensiones y disturbios interiores, básicamente en la intensidad de cada uno de ellos. ¿Sí? Listo. Por otra parte, lo que más nos concierne, de acuerdo a la noticia, ya lo vamos a ver por qué, es el artículo 3 común, ya que este artículo 3 común va a ser aplicado en este caso de Siria, ¿sí? Porque reúne las cualidades específicas para ser regidas por el artículo 3 común. Y obviamente es una de sus características principales es que sea de carácter no internacional, obviamente, ¿no? En cuanto al aspecto territorial, la única condición es que el conflicto armado se desarrolle en el territorio de un Estado parte de los convenios de Ginebra, pero no se exige un control de lo que se va a regir. El punto principal del artículo 3 común contiene disposiciones de reglas básicas de convivencia que no pueden romperse en ningún momento. Sí, la lectura nos hablaba varias cosas del tema, pero yo me quiero referirme rápidamente y citar textualmente al artículo 3 común, que nos habla de que es el conflictos no internacionales. En caso de conflictos internacionales, conflicto armado que no sea de índole internacional y que surja en el territorio de unas partes contratantes, cada una de las partes en conflicto tendrá la obligación de aplicar como mínimo las siguientes disposiciones, y aquí radica por qué y cómo se debe seguir. Entonces, las personas que no participen directamente en las hostilidades, incluidos los miembros de las Fuerzas Armadas que hayan depuesto las armas, y las personas puestas fuera de combate por enfermedad, herida, detención o por cualquier otra causa, serán en todas las circunstancias tratadas con humanidad, ¿sí? Sin distinción alguna de índole desfavorable basada en la raza, en el color, la religión, la creencia, el sexo, el nacimiento o la fortuna o cualquier otro criterio análogo. Listo, a este respecto se prohíbe en cualquier tiempo y lugar, por lo que atañe a las personas arriba mencionadas, los atentados contra la vida y la integridad corporal,
la toma de rehenes, los atentados contra la dignidad personal, especialmente de los tratados humillantes y degradantes, las condenas dictadas y las ejecuciones sin previo juicio ante un tribunal legítimo. Los heridos y los enfermos deberán ser recogidos y asistidos. Y eso básicamente nos dice el artículo 3. Pasamos rápidamente para culminar a la etapa 3 de este análisis, el cual nos dice, en el cual inferimos el tema de la lectura con la noticia. Y podemos inferir que según conocimiento previo, la guerra en Siria lleva varios años a flote. Pero con el conocimiento adquirido en esta lectura podemos saber y podemos inferir que el conflicto que se vive en Siria se rige obligatoriamente bajo el artículo 3 común, ya que como lo explicamos previamente y lo podemos inferir del texto, dice que a diferencia del conflicto armado internacional donde se enfrentan estados, en el conflicto armado no internacional se enfrentan grupos de un mismo estado. Es decir, aquí se están enfrentando el autoproclamado Ejército Nacional Libio, liderado por el general Khalifa Haftar, y las milicias alineadas con el gobierno de Acuerdo Nacional de Libia, reconocido internacionalmente. En el derecho internacional humanitario se exige la presencia de dos condiciones para determinar la existencia de un conflicto armado no internacional. Los grupos armados deben tener un nivel mínimo de organización y los enfrentamientos armados deben alcanzar un nivel mínimo de intensidad. Listo. Como por motivos de tiempo creo que ha quedado claro la diferencia entre conflicto armado internacional y conflicto armado no internacional y cómo se infirió los temas de la lectura con la elección de la noticia, ya que, si es que aún no sabían las personas de nuestra clase, el conflicto en Siria, a pesar de tener ayuda de países terceros, el conflicto que se vive en Siria es un conflicto armado no internacional porque es de dos grupos dentro de un mismo estado. Ese es el resumen básicamente y obviamente lo que se tiene que cumplir en base al derecho internacional humanitario, como son las reglas que ya las leímos en el artículo 3. Muchas gracias y hasta aquí llega el análisis de la noticia del derecho internacional humanitario. Gracias.